Vamos a retomar. Estábamos hablando del contexto en el que... tengo que compartir pantalla. Espérenme un poquito. No sé si ahí la están viendo. No. Perdón. Puse otra cosa. ¿Están viendo ahí la pantalla, no? El Word, profesor. El plan de trabajo dice. En Word. Espérate, a ver. Algo pasó. Apreté mal una teclita picatinca que algo pasó. Vamos a salir de acá nuevamente. Dejar de compartir. Y vamos a entrar con el documento que corresponde. ¿Ahí se ve? Sí, profesor. Ya. Bueno, estábamos hablando del contexto en que se mueven los proyectos en términos generales. Y ahora vamos a hablar de los conocimientos y habilidades que son requeridas para la dirección de un proyecto. Ser jefe de un proyecto, gerente de un proyecto, no es algo simple. Es una mezcla, yo diría, de conocimientos tanto técnicos como de gestión, aspectos administrativos también. Una mezcla de aspectos de inteligencia emocional o de ingeniería más bien blanda, diría yo, que son todos los conceptos relacionados con capacidad de liderazgo, capacidad de formar equipos y llevarlo al éxito, capacidad de comunicación, etcétera. Y también otros aspectos que tienen que ver con manejo de conflictos, ser capaz de superar obstáculos que de repente se presentan por distintos motivos. Es decir, ser jefe o gerente de un proyecto no es algo simple. Requiere habilidades no comunes. Ahora, no necesariamente un gerente de proyecto tiene que ser un perito en todas las materias que son propias del proyecto. Muchas veces la gente que selecciona un proyecto considera ese el elemento más crucial, el conocimiento técnico puro, lo cual no es malo, por supuesto, porque muchas veces los proyectos requieren decisiones y conocimientos técnicos, pero no basta con eso. Y por eso que muchos gerentes de proyectos que son connotados ingenieros, especialistas en determinados temas, no les va bien en la dirección de proyectos, porque le falta la otra parte, la parte de gestión, la parte de manejo de gente, la parte de negociación, todas aquellas competencias que normalmente no se las enseñaron en la universidad. Las aprendió en la vida probablemente, o leyendo, o con experiencias personales. Entonces, esa es una de las razones por las que, como les comento, no es fácil tener, manejar bien un proyecto. Bueno, ahora, en una empresa X que va a realizar proyectos, ya sea empresa productiva, de servicio o empresas de ingeniería y construcción, la dirección general de la empresa, en este caso el gerente general de esas empresas, tiene que proveer los elementos para que las personas desarrollen estas habilidades. Yo les comentaba, y una forma de proveer esas bases o esos elementos es que obligar a los futuros gerentes de proyectos a que se certifiquen según el PMI, el Project Management Institute.
que es una manera de formalizar la formación de una persona, darle la herramienta y con eso hacer que esta persona ejecute una determinada función, pero con herramientas bien específicas. Lo otro es, obviamente, hacer cursos internos. Yo me acuerdo que en Hatch, una empresa en que estuve, y en Aker Caverner, así teníamos capacitaciones internas cada un cierto tiempo, en que nos mandaban videos envasados de otros países con especialistas que hablaban de cómo se hacían las cosas, o se hacía algunos talleres internos. Yo creo que uno tiene que estar siempre refrescando y actualizando estas materias, pero el que tiene que proveer esto es la empresa donde uno va a trabajar en el futuro y donde probablemente va a cumplir algún rol dentro del equipo proyecto. Ahora hay literatura, la literatura es bien amplia, pero yo, tal como le he comentado anteriormente, en los aspectos más de procesos, de gestión de proyectos, procesos de manejo de las distintas áreas de conocimiento, el PMBOK es lo mejor que hay. Obviamente hay una serie de otros documentos que sirven como literatura, adicional o complementaria, pero ahí está, yo diría, la clave de poder, para poder ser un proyecto con una cierta proyección. Veamos qué es lo que tendría que incluir las habilidades interpersonales que debería tener alguien que maneja o gestiona un proyecto. Lo primero es comunicación efectiva. Yo le he comentado ayer, justamente, a propósito, me tocó pertenecer a una comisión de una niña que está de ingeniería de bioprocesos, que está haciendo su práctica controlada para obtener su tesis, y ella tuvo que hacer una presentación y tuvo que mandar un plan de trabajo de cómo hacer esta práctica controlada. Y justamente detectamos falencias nuevamente en la redacción, en ortografía, y eso creo que después, ahora a nivel de estudiante, hay que ir puliéndolo y mejorándolo, pero después cuando ya estás trabajando en una empresa, esa comunicación ya tiene que estar muy afinada. Estamos hablando de comunicación escrita y comunicación oral. Comunicación escrita sobre todo para redactar buenos informes. En proyectos hay que redactar muchos informe que va al cliente. Si es un cliente que se preocupa de los detalles, hay que tener mucho cuidado porque pueden haber muchos problemas. Les voy a hacer un comentario real. Hace años atrás, en un proyecto en Hatch, un proyecto de ingeniería básica, había que desarrollar las bases para reestructurar las fundiciones de cobre del mineral teniente. En este proyecto trabajaban aproximadamente 200 ingenieros. Es un proyecto grande, de distintas especialidades, era multidisciplinario. El cliente, por supuesto, Codelco Chile, tenía su propio equipo y empezó a ocurrir que cuando se empezaron a emitir los entregables, ¿cierto? Son los productos que recibe el cliente, en este caso, en un proyecto de ingeniería son planos y documentos técnicos. El cliente los revisa y los puede aceptar sin comentarios, o sea, lo aprueba de forma inmediata,
aceptar con comentarios. Eso significa que vuelven nuevamente al que ejecutó el documento o el plano y tiene que rehacerle o mejorarle algunas cosas hasta que lo entrega bien y se lo aprueban como corresponde, o lo rechaza. Si es rechazado, es entregable, obviamente es un reproceso mayor, hay que hacerlo prácticamente todo de nuevo. Por supuesto que esto significa baja productividad y significa mala utilización de recursos, además que la reputación no queda muy buena. Bueno, en ese proyecto empezaron a haber muchos rechazos por mala redacción del personal. Ingenieros que se suponía que tenían que saber redactar bien los informes. Esto generó que el proyecto se empezó a atrasar. Se llegó a atrasar alrededor de un mes, en un periodo en que el proyecto duraba 8 meses, un mes es importante. Estamos hablando de un octavo. ¿Cierto? Entonces es casi como un 12% de atraso. En ese momento, cuando el cliente empezó a reclamar de que había este tipo de problema, la empresa de Hatch tomó la decisión de hacer algunos cursos al personal, a los ingenieros. Se contrataron gente externa, experta en redacción de informe y cosas de ese tipo, y se le hizo un curso intensivo. Algo mejoró, pero el problema subsistía. Porque estos problemas, cuando hay una persona que no ha leído mucho en su vida, cuando hay una persona que no ha escrito mucho y ha descuidado este tipo de herramientas de comunicación, no es fácil que este clic, este cambio se produzca de un momento para otro. Bueno, para solucionar el problema, porque el problema siguió, se atenuó un poco, pero siguió, al final hubo que contratar un especialista, un ingeniero senior, que conocía muy bien la parte técnica y conocía muy bien cómo escribir y redactar proyectos. Y este ingeniero hacía como una especie de control de calidad interno, muy exhaustivo, muy completo, antes de que el entregable se le emitiera al cliente. Con eso, obviamente, se redujo el tema, se controló el problema, pero el proyecto terminó atrasado más de un mes. Se tuvo que contratar a este especialista que costó bastante caro porque era alguien con mucha experiencia. Entonces, el proyecto en general, si lo vemos como resultado global, no funcionó bien, y una de las razones, una de las causas era que la comunicación, en este caso la emisión de informes, documentos técnicos, no era la correcta. Por eso, ojo con esto, no lo descuiden. Sigamos. Un segundo elemento tiene que ver con la capacidad de liderazgo o influenciar a la organización. Muchas veces dentro de un equipo de proyectos se producen problemas, hay distintas personalidades, distintas visiones. Esto puede generar hasta rupturas o crisis, conflictos. Y bueno, el líder tiene que solucionarlo e influenciar, motivar, dirigir a la organización hacia un punto específico, hacia un foco. Pero a esto se requiere de ser líder, no jefe. Esto jefe es el que tiene el rango porque alguien lo nombró como jefe. El líder se impone por su capacidad de manejar el grupo, por su capacidad de tener una visión de para dónde van las cosas, y así por una serie de otros elementos. Entonces, el tener esta competencia puede ser muy importante, sobre todo cuando estamos frente a un cliente que es muy exigente, cuando estamos con un proyecto que es muy desafiante en cuanto a plazo o en cuanto a calidad
técnica. Bueno, ahí es relevante el poder influenciar la organización para que se adopten ciertas conductas o ciertos criterios de manejo. Sigo recibiendo gente, así que por eso de repente me detengo, ¿eh? Bueno, otro elemento, ahí está ya más descrito el liderazgo. El liderazgo no es solamente influenciar la organización, ¿cierto? El liderazgo también es esta capacidad de motivar a la gente, comprometer a la gente, indicarle un norte, hacia dónde va, los objetivos que tenemos con el proyecto, corregir fraternalmente sin generar anticuerpos, conducir hacia un punto determinado y adelantarse a los hechos. El líder tiene que ir siempre como al frente, tiene que tener la visión de para dónde va la cosa. Bueno, dicen que los líderes, algunos dicen que nacen, otros dicen que se hacen. Las herramientas que hoy en día se usan en el mundo permiten formar líderes. Hay cursos de liderazgo en Chile y en el extranjero. Por ejemplo, este señor Rodrigo Jordán, que fue uno de los que escaló el Monte Everest, que es un ingeniero también civil de la Católica, tiene una empresa que se llama Vertical. Y ahí, si uno quiere seguir un curso de liderazgo, tiene una metodología en que le enseñan primero los conceptos, herramientas, a nivel de una clase, digamos, de enseñanza en escritorio, pero después lo llevan a terreno. Entonces lo llevan a acampar a un cierto sector, normalmente van a la sexta región, y ahí el grupo total de participantes lo dividen en equipos, y cada equipo tienen que hacer una serie de actividades físicas, remar para cruzar ríos, subir algunos cerros, y van con eso mostrando en terreno cómo se maneja el liderazgo. Creo que son herramientas útiles, ¿eh? Que pueden servir mucho, pero yo creo que el liderazgo se va aprendiendo en el camino. Y por supuesto uno tiene que ir formándose también paralelamente. La motivación es un elemento clave en cualquier empresa, no solamente en el ámbito de los proyectos, sino que ustedes que van a ser futuros ingenieros y que van a estar probablemente a cargo de un área, van a llegar a una empresa y le van a asignar personal. Motivar a su gente es un elemento muy importante. No sacan nada con tener buena idea ni tener muchos conocimientos si no logran la adhesión y el compromiso de los que les están trabajando con ustedes. Por lo tanto, es un elemento clave. Ahora, primero tengo que estar yo motivado y luego soy capaz de motivar a otros. Si no, obviamente no voy a lograr mucho. Negociación y manejo de conflictos. En un proyecto siempre van a haber conflictos internos o con externos. Muchas veces son las comunidades, ¿cierto?, que se oponen a un proyecto por distintas razones, y ahí hay que manejar esos conflictos y también negociar. Hay herramientas de negociación. Yo les recomiendo, hay un método que se llama Harvard de negociación, vean, búsquenlo en Google, que es muy interesante, porque plantea un mecanismo para lograr alcanzar éxito con la negociación, porque una negociación tiene muchos peligros, y que pueden haber muchos heridos, y la idea es que se use el concepto del win to win, o ganar, entre las partes que están negociando. Así que ese método de Harvard que les digo es muy, muy atractivo y es bueno que lo conozcan. Hay videos ahí en
en YouTube y en otro, en Google hay documentación respecto a esa metodología. Solución de problemas. Solucionar un problema requiere un método de trabajo. La solución de problemas normalmente está asociada al ciclo Deming, en que primero se planifica una actividad, luego se verifica cómo funcionó, luego se determinan cuáles son las causas que provocaron brechas y finalmente se implementan soluciones. Eso que he dicho de forma rápida requiere una sistematización de procesos y el uso de varias herramientas, histogramas, lluvias de ideas o tormenta de ideas, como le llaman, diagrama de Ishikawa, diagrama de causa-efecto, diagrama de correlación. Hay un conjunto de herramientas normalmente desarrolladas por los japoneses cuando incorporaron todas las herramientas de calidad a su empresa y que son hay que conocerlas, al menos tener una visión de para qué sirven y cómo se utilizan. Esos son las habilidades. ¿Tiene alguien alguna consulta respecto a esto que vimos? ¿Hay dudas o consultas? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ya. Nadie tiene duda. Quedó clarísimo. Bien. Yo, profesor, tengo duda. A ver, ¿qué cosa? ¿Con quién hablo? ¿Podría explicar? Con Francisco Coronado. ¿Ya? ¿Podría, por ejemplo, detallar más, por ejemplo, sobre esas herramientas como el ciclo Deming o el PHBA igual? ¿Hay otros así? Sí. Chuta, lo malo es que no tengo pizarra aquí para explicarte, pero mira, te lo podría traer la próxima clase una lámina especial, pero te lo voy a explicar. Si tú tienes un círculo dividido en 4 partes, ¿ya? En 4 cuadrantes. El cuadrante superior de arriba es lo que tendría que ver con la planificación. Cualquier actividad, tú tienes que planificar cómo la vas a hacer, con qué recursos vas a emplear y qué objetivos pretendes alcanzar, ¿cierto? Una cosa tan simple como escribir un informe. Tú eres empleado de una compañía y te piden que toda la semana entregues un informe relacionado con la producción de la empresa, en que tienes que detallar el tipo de productos que se produjeron, los volúmenes, las máquinas que se usaron, la cantidad de personal que estuvo involucrada, etcétera, etcétera. Se pueden pedir costos. Bueno, para poder, lo primero que tienes que hacer es planificar cómo va a hacer ese informe que te están pidiendo. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Quién me va a entregar la información? ¿Cómo voy a verificar que esa información es la correcta? Bueno, ¿cómo voy a estructurar el informe? ¿Qué contenido va a tener? Eso es la planificación. Luego viene la ejecución. Tú haces el informe correspondiente a un periodo A, una quincena, un mes, o depende cómo te lo pidan en la compañía, en la empresa en que trabajas. Y se lo manda a tu jefecito, que podría ser el gerente de producción. Tú eres un ingeniero de producción y le manda al gerente de producción el informe. Este señor va a tomar el informe y lo va a revisar y te puede mandar a llamar para felicitarte o al revés. Te puede decir, mira, te agradezco lo que hiciste, pero este documento tiene este otro problema por tal y tal razón.
En el fondo, se supone que cuando uno entrega un informe quiere que, ojalá lo feliciten, ¿cierto? Que esté muy bien redactado, con toda la información completa, que no haya ninguna incoherencia. Bueno, entonces la tercera fase, después de la planificación y la ejecución, es verificar cuáles son las brechas. En este caso, cuáles fueron los errores que hubieron en la ejecución del informe. Estos errores, producto de los comentarios que te dio tu jefe al revisarlo. Luego vendría la cuarta etapa, que sería el ajuste de los procesos, o sea, en este caso la corrección del informe para entregarlo bien, pero aún más el cómo tú incorporas esto que aprendiste con ese informe que hiciste mal, porque no salió tan bien como quería. ¿Qué técnicas tienes que aplicar para las futuras emisiones de informe de tal manera que no ocurran los mismos problemas? O sea, en el fondo, ¿cómo incorporaste las lecciones aprendidas para perfeccionar el proceso de emisión de un informe? Ese es el ciclo de Deming, que tú lo puedes aplicar en cualquier proceso, en un proceso de, no sé, pues de arreglo del motor de un auto, planificación de la producción de una empresa, diseño de un software para un determinado fin, etc. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? A ver, voy a ver quiénes están presentes, porque me gustaría que dijeran algo, ¿ah? Participa. Ah, no, aquí sí, parece que aquí está. Ya, a ver. Bastián Caro está presente, ¿cierto? Sí, profesor, aquí estoy. Ya, a ver, ¿qué opina usted de estas habilidades que yo he mencionado que tiene que tener un jefe de proyecto? ¿Tú, cuál de ellas te parece que es la más complicada de conseguir y por qué? Mire, yo creo que, bueno, por experiencia personal, yo igual fui director de un proyecto en la universidad por la macrofacultad, ¿Ya? y la comunicación efectiva para mí fue uno de los temas más importantes que tenía que tener el proyecto, porque fue una de las fallas que tuvimos y el proyecto casi fracasa por lo mismo, por la comunicación efectiva. ¿Y tú, Eso yo creo que sería uno de los pilares para mí. tú dirías o identificaste, te voy a colocar la cámara para poder verte? Sí, enseguida. De acuerdo a lo que a la experiencia que tuviste, ¿cuál fue la razón? Estás bien abrigado, parece que hace harto frío. ¿Por dónde estás? Sí, aquí hace mucho frío. ¿En qué parte estás? Estoy en mi casa en Mafil. Ah, en Mafil, ya. Sí, Ya, eso es para allá al lado de Valdivia, ¿cierto? sí, justamente como a 30 minutos al día. Ya, ya. Oye, ¿y tú lograste identificar las causas por las que falló la comunicación o está mala la comunicación allí? Sí, yo creo que fue falta de motivación del equipo. Eso creo que fue la falla más grande para la comunicación efectiva, porque si hubiésemos tenido más motivación, nos hubiésemos podido comunicar de forma más fluida y más constante. Así que yo creo que fue una... ¿Y de quién dependía que hubiera una motivación mayor en el equipo? Bueno, básicamente del líder, pues, obviamente, del director, mía en este caso, pero se intentó y bueno, los miembros como que igual flaquearon en ese sentido, los demás miembros, y después me terminé desmotivando yo. Entonces, por eso Ya. yo creo que ahí falló un poco. Va de la mano en todo caso algunas de las cosas que hay aquí, de los conceptos. Sí. Bueno, Es como un dominó, por lo que entiendo.
Exacto, sí, está muy interrelacionada muchos de estos factores. Ujú. Gracias, Bastián. Bueno, A ver, Stephanie Moncada, ¿por qué no se coloca también con cámara? Hola, ¿Está ahí? profe. ¿Sí? Sí, estoy acá. ¿Me escucha? Ya. ¿Sí? Te escucho. ¿Y tú qué No puedo opinas? poner la cámara porque estoy con mi hija, así que Ah, ya. Pero dime, dentro de todos estos elementos que se mencionaron, ¿cómo ves tú la problemática que hay en conseguir estas competencias que se le exigen al jefe de proyecto? en realidad estas habilidades de repente son innatas y de repente hay que aprenderlas con capacitaciones. Con respecto a la universidad, yo también estuve en un proyecto y también la comunicación efectiva fue al debe, estuvo al debe. Ya, El tema del liderazgo es muy importante también porque, pucha, los que no somos líderes, tratamos de seguir a alguien y estar motivados con esa persona también y estar en constante comunicación. Y cuando ujú, no hay un buen líder, entonces como que eso flaquea y todo lo demás hacia abajo también flaquea. sí. O sea, también tuviste la Entonces, experiencia. sí, sí, Ya, que siempre, o sea, no siempre en realidad, se generan como grupitos con el que tienen más afinidad con el líder, entonces como que los demás quedan un poco excluidos cuando no hay un buen líder. sí. Si un líder tiene que ser democrático y tiene que hacer Ajá, participar a todos, sin tener estos niveles de influencia o grupúsculos, porque si no ya se transforma en un líder que está buscando sus propios intereses, probablemente. claro, ¿Cierto? sí, Un líder tiene que buscar el bien común de todo el grupo y tiene que lograr que claro, todo... y tener todas las opiniones de todo el equipo en realidad. Exacto. Ya, ok. Gracias, Stephanie. Gracias, ¿Está, profe. está por ahí Antonia Paz? Profe, aquí estoy. A ver, ubíquete con la cámara, por favor. Es que lo que pasa es que mi hermana está teniendo clases acá al lado, entonces no puedo poner la cámara. Ya, a ver, tú, ¿qué piensas respecto a este tema? A Si las yo, habilidades interpersonales. ¿a ti te gustaría ser el jefe de proyecto o no? No sé si jefe, pero sí me gustaría ayudar a hacer proyectos. Ya. Eh, ¿Por qué no dijiste no sé si jefe? Porque lo encuentras que es muy complicado. es que la verdad a mí no me gusta tanto estar como líder, podría decirse. Siento que es más conflictivo. Me gusta más estar como en los cargos medios, Ya, ser de los que aportan, pero no el que tiene que manejarlo todo. está bien. Sí, hay gente que prefiere eso, ¿eh? O sea, es muy plausible lo que estás comentando. Ya, me parece correcta tu apreciación. A veces estando en el equipo se aporta incluso más que siendo el jefe, porque también el jefe está sometido a más tensiones, ¿cierto? Es una Sí, eso persona mismo me parece a mí. con mucha presión y hay que también saber resistir la presión, ¿cierto? Sí, pues por eso siento que a veces es interesante ser de los que quieren ayudar y aportar en el proyecto, pero no necesariamente dirigirlo. Me parece. Gracias, Antonia. Gracias. Bien, a ver, Gracias a vamos, usted. ok, vamos a seguir. Entonces, responsabilidades del gerente de proyectos. Ahí están todas las principales. Nos vamos a comentar. Primero, integrar los esfuerzos de las personas provenientes de las distintas áreas de la organización. Acuérdense que en un proyecto va a venir gente del área de ingeniería, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería, va a venir gente del área de calidad. En proyectos más pequeños, obviamente, no hay esta desagregación tan amplia, pero igual tengo que trabajar con otras personas. Y estas personas a lo mejor a veces ni siquiera las conozco.
recién las conozco cuando entraron al proyecto. Tengo que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y con eso poder manejar bien el equipo. Por otro lado, tengo que determinar qué metodología o de qué manera voy a medir el cómo voy a alcanzar los objetivos del proyecto. La mejor manera que se ha comprobado, pero se usa poco, pero es la mejor, es establecer indicadores de desempeño del proyecto. Cada objetivo ligado a un medidor cuantitativo. Así como hoy en día el crecimiento de un país se mide en base a los ingresos que entran, las importaciones, las exportaciones que hay, y se toman una serie de factores macro y microeconómicos. Bueno, también en un proyecto uno puede tomar indicadores duros, que son algoritmos de cálculo, matemáticos, que hay que saber definirlo y después saber cómo interpretarlo, pero que permiten objetivamente ver si se está cumpliendo o no un objetivo. Y con ese, hoy en día se habla de tablero de mando, no sé si han escuchado hablar. Tablero de indicadores que permiten medir cómo va un proyecto. El tablero de mando es como el mismo concepto de un tablero que tiene un piloto en un avión para manejar ese avión. Si alguien ha entrado a una cabina en un avión, se habrá dado cuenta que está lleno de luces, botones, indicadores, en que están midiendo cómo se comportan los motores, las turbinas, la velocidad del aire afuera del avión, la temperatura de afuera del avión, una serie de parámetros. Y con esos indicadores que le van dando ese tablero que tiene el piloto, va tomando decisiones. Algo similar es lo que tiene que hacer un gerente de proyecto. Tener un conjunto de indicadores relacionados, por ejemplo, con el avance del proyecto. Un conjunto de indicadores relacionados con la calidad del proyecto. Otro conjunto de indicadores relacionados con los riesgos. Y así sucesivamente. El tercer responsabilidad tiene que ver con la metodología de trabajo. Esa está definida normalmente en el plan de ejecución del proyecto. La manera como vamos a ir avanzando y trabajando en cada una de las áreas del proyecto. Esto también tiene que ser consensuado. El cuarto elemento es proveer recursos. Recursos materiales, técnicos, humanos, administrativos. Y por supuesto que tiene que tener la capacidad de solicitar ayuda cuando hay incendios. Pedirle los recursos al gerente de su propia empresa, o recursos al dueño del cliente o al cliente del proyecto, etc. Asegurar contrataciones adecuadas. Estos son desde contrataciones de los profesionales que van a integrar, o sea, eso significa que el proceso de selección tiene que estar bien hecho y la gente tiene que reunir las competencias, y contrataciones de empresas que van a ayudarnos. Evaluar progresos. Hay que tener un conjunto de herramientas para medir cómo va avanzando el proyecto. Eso se hace con el Microsoft Project, el Primavera o alguno de los otros software que se utilizan. Y con esto ir viendo o detectando rápidamente dónde están los atrasos y los puntos de ineficiencia que pueden estar provocándonos problemas. Finalmente también hay que tener medidas correctivas. Tiene que haber un procedimiento que permita definir qué medidas voy a tomar, tanto correctivas e incluso preventivas, para solucionar un problema y evitar que el problema se vuelva a presentar en el futuro.
Estas son como responsabilidades de las más importantes que tiene que manejar un gerente de proyecto. Competencias que tiene que tener: liderazgo, capacidad de comunicación, coordinación entre las distintas áreas y por lo tanto manejo de las personas que están a cargo de esa área, motivación del personal, negociación tanto interna como externa, capacitación o entrenamiento de la gente que tiene a su cargo. Esto también es válido para cualquier función que uno tenga en una empresa, no necesariamente en un proyecto. Un ingeniero tiene que ser capaz de capacitar en terreno, ahí mientras está ejerciendo su cargo, a la gente que colabora con él, para que esa gente en el futuro tenga las competencias que él necesita para que se alcancen los objetivos definidos. Y competencias duras o competencias ya técnicas más específicas, dependiendo del proyecto que estamos viendo, si es un proyecto eléctrico, un proyecto de obras civiles o de ingeniería de software o lo que fuere. Me pasé un poquito. Este es el ciclo de vida de un proyecto. Ahí está definido en función del tiempo que está acá en la abscisa, y acá en la ordenada está el uso de recursos o los costos asociados. Y aquí comienza con una etapa de concepción, que después vamos a ver que es como la etapa previa a la ingeniería conceptual, por decir así. Después viene el desarrollo, que sería la ingeniería básica. La implementación, que sería la ingeniería de detalle, o en este caso puede ser una obra, la implementación de la construcción, y el cierre del proyecto. En esta etapa, que es la implementación o la ejecución propiamente tal del proyecto, donde obviamente es la etapa más importante, más relevante, ya sea por el tiempo que involucra y por la cantidad de recursos y de dinero que se gasta. Pero esta etapa de implementación está muy amarrada a lo que ocurrió antes. Si la concepción y el desarrollo no fueron buenos o adolecen de errores, esto va a impactar en la implementación. Por lo tanto, es importante que el control y el manejo efectivo del proyecto se haga en las etapas tempranas. Bueno, ¿cuándo Profesor, tiene? ¿Sí? yo tengo una pregunta, Francisco. ¿Ya? Dime. Es que al comienzo de las clases usted mencionó que la mayoría de los proyectos fracasa. Entonces quería preguntarle, ¿en qué punto del ciclo de vida del proyecto ellos fracasaron? Pues ellos cayeron. Si fue, hicieron un mal desarrollo del proyecto o si lo implementaron mal. Mira, hay varias causas, hay varias razones que pueden producir el fracaso. Yo antes te conté una ahí que estaba en la implementación, que fue porque la comunicación, por la mala redacción de informes técnicos, ¿cierto? Que fue la que les comenté que ocurrió en Hatch. Pero si en la implementación, por ejemplo, hay baja productividad personal, acuérdense que la productividad, y entre paréntesis este es un problema a nivel chilensis, está comprobado que un trabajador chileno en una hora produce el equivalente a $37, versus un trabajador noruego que en una hora produce el equivalente a $85. O sea, la relación de productividad es 1 a 2, o un poquito más incluso, lo cual refleja que
tenemos en Chile un problema con la productividad. Eso puede darse también en un proyecto. La gente trabaja mucho y genera poco, por distintas razones, ¿cierto? La productividad a veces está siendo afectada por falta de conocimiento, por falta de experiencia, porque la gente saca la vuelta, por lo que tú queráis. Pero esa baja productividad que se produce en la ejecución puede hacer fracasar el proyecto. La calidad, si la empresa que va a desarrollar el proyecto no tiene un sistema de calidad maduro, pueden haber grandes problemas. Ahora, en la fase de desarrollo ingenieril, a nivel de ingeniería básica, en que defino los procesos y las máquinas, si hice una mala ingeniería, una ingeniería de diseño que tenía errores, esto también me va a afectar en el tipo de equipos que voy a comprar, y por supuesto va a afectar en la operación final, en la parte final, cuando ya esté acá en la parte entre el término de la fase de implementación y el cierre, en que acá tengo que hacer el proceso de puesta en marcha, comisionamiento que se llama y puesta en marcha de las instalaciones. Entonces, el fracaso del proyecto se puede producir en cualquiera de estas áreas que están ahí. ¿Queda claro? Sí, profesor. Gracias. Ok. Bueno, ¿en qué etapa los stakeholders? Recuerden que los stakeholders son los que tienen mayores, son las partes interesadas del proyecto, ¿cierto? Organizaciones o personas que tienen influencia en el proyecto. ¿Dónde creen ustedes que tienen más influencia en los proyectos? Los stakeholders. ¿Hay alguien que se atreve a decir? Suponte que un stakeholder es un banco que le prestó plata al dueño, al dueño del proyecto para hacer el proyecto. Le prestó 100 millones de dólares. Y con eso tienes que ejecutar el proyecto. ¿Dónde creen que va a estar la preocupación de ese banco para que esté tranquilo? Para que no vaya a ocurrir que el proyecto fracase y a él ya no le empiecen a pagar la cuenta. Profesor, en la ejecución, Sí, pero si la ejecución, creo. pero si la ejecución no fue bien planificada o el proyecto no fue bien pensado, la ejecución ya va a tener solamente las consecuencias. Esto es como cuando tú decís, mira, voy a ir a veranear el próximo año. Bueno, ahora no, ni pensar en los veraneos con esto que estábamos hablando de la pandemia, pero hablemos en tiempos normales. Voy a ir a tal o cual lugar. Y resulta que no hice una buena planificación. Esas vacaciones que esperabais pasarlo bien, puede terminar siendo un mal sueño, ¿no? Porque el hotel donde elegiste era malo, o porque el lugar donde fuiste era muy caluroso y no había no sé, pueden haber muchas razones. Entonces, la ejecución yo creo que es muy tarde. Hay que pensar antes, en la concepción incluso del proyecto de vida. Un banco va a quedar tranquilo en la medida que verifique que la concepción del proyecto, o sea, la ingeniería conceptual, nos permite
de alguna manera asegurar que ese proyecto va por buen camino. Bueno, aquí está la manera como se interactúan estos procesos, el de inicio, el de planificación, el de ejecución, el de control, porque tiene que haber un monitoreo permanente, y el cierre. O sea, cada proceso tiene un inicio y un término. Se superponen algunos procesos. Un proceso alimenta a otros. La planificación alimenta a la ejecución. El control tiene que hacerse desde la planificación para adelante, hasta el final. Y cada uno de estos procesos debería tener indicadores de desempeño, que eran los que yo le comentaba anteriormente, que le permiten al gerente tener plasmado en un tablero de mando en la manera como se están comportando los procesos del proyecto. Profe, ¿Sí? ese nivel ¿Con de quién? actividad en relación a los interesados. ¿Con quién Javiera. hablo? Javiera. A ver, dime qué. Ese nivel de actividades en relación a los interesados. No, ¿O es como en relación al proyecto, no? en realidad tiene que ver con la ocupación de los recursos y con los costos asociados a las distintas actividades. ¿Ya? Gracias. Bueno, aquí está también otras curvas en que uno puede, por ejemplo, esta curva que está aquí, esta celestita, indica el grado de influencia en los resultados dependiendo de en qué fase estamos interviniendo el proyecto. Entonces el grado de influencia va a ser mucho mayor en la medida que intervenimos o analizamos la concepción o las bases del proyecto que están definidas en la partida. Y esto va perdiendo influencia en la medida que el proyecto ya se está desarrollando, porque ya, como les decía anteriormente, las etapas posteriores son una consecuencia de la concepción inicial. Y acá se ven, por otro lado, esta otra curva de acá, en que va indicando cómo va, en la medida que transcurre el tiempo, va aumentando el proyecto, tanto en la fase de concepción, diseño, ejecución, las pruebas y arranque. ¿Ya? O sea, representan un poco y dan una visión de que, por un lado, es muy clave que en la fase inicial de concepción sea totalmente coherente el proyecto y cumpla con todas las normas y con todos los principios que uno espera de un proyecto. Por otro lado, que en las fases de mayor ocupación de recursos, que son las de ejecución propiamente tal del proyecto, tengo que tener muy bien definido los recursos que voy a emplear, las metodologías de trabajo que voy a usar, la forma de control de calidad y de aseguramiento de calidad que voy a emplear, y con esto poder asegurarme de que esa fase no va a haber muchos errores, porque si hay muchos errores, dado que es la fase que ocupa más recursos y costos, los problemas van a ser mayores. Bueno, normalmente cuando son proyectos largos, cada fase a su vez se divide en subfases para poder tener un control más acotado. Bien, voy a tener que pasar rápidamente esto porque tengo una reunión
que me citó el departamento Galo Paiva ahora en 10 minutos más, así que voy a tener que apurar la máquina. Aquí se ve en el ciclo de vida del proyecto las fases. Primero la fase de concepción, en que uno establece cuando está dando origen al proyecto, ¿cierto? La ingeniería conceptual. En que uno establece ciertos objetivos preliminares para el proyecto, hace alguna investigación, sobre todo cuando tienen que ver con tecnologías nuevas o con procesos nuevos. Hay que hacer alguna investigación de cómo hacer esos procesos o cómo aplicar esas tecnologías. Después se hace un estudio de alternativas. Normalmente hay documentos que permiten evaluar varias alternativas con los pros y los contras, tanto técnico, desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista económico, de costos. Se establecen ciertos criterios acá. Normalmente estos criterios están muy enlazados a los diseños. ¿Con qué criterio yo hago el diseño de un software? ¿Con qué criterio hago la construcción de la planta de hormigón armado? Etcétera. Estimo un programa inicial, un presupuesto preliminar. El presupuesto, por supuesto, me va a amarrar todos los recursos, los costos que requiero para el proyecto. Y finalmente se hace una aprobación en esta fase, que es la preliminar. Luego viene la fase de desarrollo, en que en la fase de desarrollo tengo que ya establecer con mucho más detalle un plan de recursos. ¿Qué personal voy a requerir? ¿En qué cantidad y qué tipo de personal? ¿Qué materiales voy a tener que comprar o voy a requerir para el desarrollo del proyecto? ¿Qué equipos mecánicos, eléctricos o de otra índole van a ser requeridos para la ejecución, el desarrollo del proyecto? ¿Y qué recursos monetarios, en términos de flujo de caja y de volumen de costos, voy a requerir para esta fase de desarrollo? Y además tengo que tener un plan general. Y ese plan general tiene que ver con el alcance del proyecto, con el cronograma del proyecto o los tiempos, con los costos de las distintas actividades para la ejecución del proyecto, con las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que yo voy a usar para el desarrollo del proyecto, con los riesgos a que puede estar sometido el proyecto y finalmente el nivel de calidad que se exige para las distintas entregables que van a surgir de esta fase de desarrollo. En la fase de implementación tengo que ya tener una estructura de implementación. Después vamos a ver cómo se define esa estructura. Hay organizaciones que se llaman matriciales, otras son funcionales, hay distintos tipos de organización. En esa fase empiezan a ser relevantes, muy fundamentales las competencias del líder, asociadas a la comunicación, al liderazgo global del proyecto, a la motivación con su gente y todas las otras responsabilidades que habíamos visto anteriormente. Y la fase de cierre, normalmente uno puede negociar lo que se llama una desactivación. Esto tiene que ver porque a veces, si yo voy a construir una planta industrial, por ejemplo, en un terreno del cliente, después tengo que entregarle ese terreno absolutamente saneado y regulado. A eso lo llamamos negociar la desactivación.
reducción progresiva de los equipos del proyecto, o sea, tiene que haber un plan en que voy terminando determinadas actividades que se han definido para el cierre del proyecto, y con eso voy reduciendo el personal hasta llegar a un personal mínimo con el cual ya termino el proyecto. Se hace una evaluación final en que normalmente también se le hace una encuesta, a pesar que lo aconsejable es hacer unas 2 o 3 encuestas dependiendo del tamaño del proyecto y de la extensión del proyecto, pero es bueno conocer qué es lo que piensa el cliente antes de que termine el proyecto. Yo recomiendo que en proyectos más grandes se haga una encuesta al 30% avance, al 70% y al final. Y no solamente se evalúa al gerente del proyecto por el lado del cliente, sino que también se le haga la encuesta a personal técnico, que es muy relevante el tema. Y por último, está el levantamiento de las lecciones aprendidas. Hay una metodología para hacer eso, que en el fondo, cómo sistematizamos tanto los logros como los fracasos que tuvimos en el proyecto. Las cosas que nos ayudaron a mejorar, que nos perfeccionaron nuestros procesos, nos generaron mejores resultados, y las cosas que al revés, nos terminaron haciendo fracasar el proyecto, o a lo mejor no lo fracasaron completamente, pero sí lo atrasaron en forma importante, o le hicieron aumentar los costos en forma importante. O sea, ese conjunto de cosas positivas y negativas, cómo dejarlo escrito para que le sirva a futuros proyectos que haga esa misma empresa y no se vuelvan a repetir, sobre todo los problemas que tuvieron. Ese es como el objetivo de las lecciones aprendidas. Y aquí están en esta tablita un resumen de lo que les acabo de mencionar, y que son en el fondo procesos que normalmente las empresas que son muy serias las tienen, todo esto lo tiene escrito. Si usted les recomiendo que vean una empresa que es top one a nivel mundial en ingeniería, que se llama Bechtel, que está en Chile. Bueno, yo me ha tocado auditar a Bechtel. No trabajaba en Bechtel, pero conozco bien su sistema, porque lo he tenido que auditar. Y Bechtel tiene una cantidad de manuales, de procedimientos, de instructivos, etcétera, pero gigantesca. Y es la manera como ellos se aseguran que la gente hace las cosas bien. Entonces, estos procesos que están ahí escritos, no basta con conocerlos. Hay que estructurarlos, para eso hay que diseñar documentos que los respalden, y después de eso hay que hacer que la gente aplique esos documentos. Es una segunda fase que no es menor, ¿cierto? Porque a lo mejor yo puedo tener súper claro como jefe de proyecto lo que hay que hacer, pero si no le he transmitido esa forma de hacer las cosas a mi subordinado, la cuestión no va a andar bien. ¿Qué dudas o consultas tienen? Porque ya estoy al borde de terminar. ¿Hay dudas? Yo sé que aquí pasemos hasta, bueno, este es un tema, lo que vimos ahora incluye muchas cosas, pero esto lo vamos a ir desgranando de a poco en el camino, en la medida que vamos avanzando con el resto de los temas que vienen más adelante. ¿Dudas o consultas? ¿No quedó ninguna duda? No, profesor. Ya pues, bueno. Nos estamos viendo el próximo martes. El próximo martes ya vamos a comenzar con la integración y alcance del proyecto, y de ahí va a venir el segundo ejercicio,
que probablemente lo voy a estar publicando el próximo jueves o viernes de la próxima semana, que va a ser un poquito más complicado que el primero, porque vamos a meter unos conceptos un poco más, más avanzados, digamos. Les deseo que les vaya bien este fin de semana y nos estamos encontrando el próximo martes, ¿ok? Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Esté bien. Gracias. Chao, que profe, estén que esté bien. Adiós, chao. Chao, profe. No, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Mm, Chao.